Por suerte, contamos en nuestra región con muchísimas e importantes construcciones antiguas. Sobre su historia, su funcionalidad, estaremos conversando en nuestra próxima sección. Aprende en Profile. Hablar de la iglesia de San Pedro es referirla como parte de este complejo arquitectónico que está integrado por ella y por en el entonces 4 ramadas que funcionaron incluso simultáneamente con esta, ¿no? De las cuales quedan solamente una completa y las fachadas de 2 más, ¿no? Esta iglesia fue construida alrededor del año 1600, quiere decir después que Lambayeque se había fundado en esta posición alrededor también de 1578, después de la inundación por fenómeno del Niño de 1578 y casi me parece posterior a la aparición de las ramadas que se encuentran aquí en el pasaje peatonal lateral a la iglesia, ¿no? Por tanto, al ser una iglesia del siglo XVII se constituye con una planta de tipo basilical, de 3 naves, prácticamente con la percepción de un solo gran espacio dividido virtualmente por las secuencias de arcos y columnas. Las iglesias del siglo XVII en nuestro Perú virreinal normalmente tienen una planta renacentista de tipo basilical. La ornamentación de la iglesia en exteriores también tiene tendencia a lo renacentista. Por allá hay algunas referencias de un barroco bastante austero, sencillo. Más bien sí, en algunos de los retablos hay mayores expresiones, o digamos más fuertes expresiones del barroco. En realidad, las iglesias virreinales en el Perú son combinaciones o expresiones de varios estilos, debido a que se empezaron a construir normalmente a inicios del siglo XVII y que normalmente han demorado en su construcción 1 o 2 siglos, o como en el caso de esta, que se terminó de construir incluso hasta 1945, 1950, con la torre lateral izquierda, ¿no? Si es que uno la mira desde la fachada. Al igual que los demás templos virreinales de importancia, ¿no? Que tuvieron su existencia en sociedades o en pueblos que tenían normalmente una economía bastante creciente, como lo fue el pueblo de Lambayeque, a pesar de que era reducción de indios, demuestran en el interior de sus templos lo que los fieles del propio pueblo rendían a Dios. Entonces, en ese sentido, la ornamentación de este templo es producto de estos tributos que rendían las cofradías y los propios fieles, y fruto de ello tenemos pues también estos hermosos retablos que se colocan en ambos lados de las naves laterales, de diferentes épocas, por tanto de diferentes estilos. Por ejemplo, el que tenemos aquí detrás es el altar de las ánimas, altar o retablo de las ánimas, que tiene una ornamentación bastante rica, ¿no? Bastante copiosa en curvas, en dorados, ¿no? Y que justo tiene detrás de la misma la evidencia de lo que fueron los retablos iniciales en estos templos, ¿no? La construcción o el armado de estos retablos en madera implicaba cierto tiempo, además de su correspondiente diseño. Entonces, antes de que existieran estos retablos, lo que se hacía era ornamentar en lo que es el intradós de los arcos, que están pegados al borde del muro, y además también en el fondo mismo del muro, con retablos pintados. Bueno, no todos los retablos están trabajados con pan de oro. Lo normal es que se tallen en madera, se estuquen en yeso y luego se les aplique color
y pan de oro en los detalles más resaltantes, salvo algunos casos excepcionales como el retablo de Nuestra Señora de las Mercedes, que es el que tenemos aquí atrás, en el que mayoritariamente está trabajado con pan de oro. El pan de oro es oro, ¿no? Laminillas muy delgaditas de oro que se trabajan sobre unas primeras capas de pintura, sobre esa pintura algunas especies de resinas, y sobre esas resinas se adhiere el pan de oro y luego se pule, ¿no? Incluso en algunos casos a tal punto en el que se logre ver el color que está detrás, y en otros simplemente se deja el acabado de oro puliéndolo para que quede visto. Como las iglesias, demás iglesias virreinales que correspondían a villas o a ciudades, esta iglesia, a pesar de haber sido construida para una reducción de indios, como lo fue el pueblo de Lambayeque, tiene una constitución especial, ¿no? En forma y en dimensiones. Está pues integrada por 3 naves longitudinales, una principal que es la central que remata en el altar, y las otras 2 laterales en las cuales están ubicados los retablos, ¿no? A las diferentes advocaciones de la Virgen o de Cristo o de los santos. También tenemos esta nave transversal en la que estamos ubicados ahorita, que justo tiene 2 retablos importantes, este que estamos viendo aquí atrás y el que luego seguramente enfocarán. Y en este entrecruce de la nave principal y esta nave transversal tenemos la zona del crucero, ¿no? Que está techado por una cúpula especial, que es parte no solamente de la arquitectura monumental que tiene esta iglesia, sino también de la historia de Lambayeque, ¿no? Pues está construida en metal, a diferencia de todas las demás bóvedas de esta iglesia que son construidas en ladrillo, debido a que, bueno, alrededor de 1850 se habría ocasionado un incendio en una Semana Santa por la gran cantidad de velas que se habían prendido en las ceremonias, y en una madrugada se habría incendiado la iglesia y se quemó el altar mayor o retablo mayor y la cúpula principal, la cúpula del crucero, siendo luego reemplazadas alrededor de 1870 por las que tiene ahora, que son metálicas, ¿no? Tanto la cúpula como el altar principal. Esta iglesia, como todas las iglesias de la costa en el tiempo virreinal, fundamentalmente está hecha de adobe, ¿no? Sus muros, que son bastante anchos, ¿no? Dependiendo de la zona en la que nos ubiquemos, estamos hablando de muros que están alrededor de los 2 metros de sección. Son prácticamente lo que arma a la propia iglesia, ¿no? Aparte de esto, bueno, está estructurada fundamentalmente para el apoyo de sus bóvedas en arcos, ¿no? En ambos casos, tanto los arcos como las bóvedas en ladrillo, ¿no? Con mortero de cal. Esos son los materiales fundamentalmente, ¿no? Los acabados, como hemos visto en interiores, son en madera, en fierro forjado, ¿no? Y en su momento habrían tenido acabados un poco más sencillos o más rústicos que los que observamos ahora. El enlucido y el pintado encima es el acabado típico tanto en exteriores como en interiores. Los materiales de las fachadas normalmente también responden, mejor dicho, a los sectores de los cuales hablemos, ¿no? Si estamos hablando de la base de las torres, definitivamente estamos hablando de adobe. Si estamos hablando de la propia estructura de la fachada, estamos hablando de ladrillo, pero posiblemente también combinado con algunos sectores de adobe, ¿no? Los acabados siempre se trabajan en estucos de yeso, enlucidos y pintados, ¿no? Y respecto al estilo, bueno, no hablamos en el Perú virreinal de estilos específicos, ¿no? Sino de las influencias de diferentes estilos que en el momento habrían llegado en el virreinato, ¿no? A mi parecer, en el caso de la iglesia de San Pedro, hay tanto de renacentista como algo de barroco, ¿no? Así como les he comentado en el interior. Desde un primer momento se llama Iglesia San Pedro de Lambayeque. Como esta iglesia empieza en su construcción alrededor de 1600 y termina, como les he comentado, más o menos en 1945 a 1950, en todo este tiempo definitivamente ha sufrido muchos desperfectos a propósito sobre todo del fenómeno del Niño y muchas remodelaciones, por tanto también, ¿no? Aparte de las remodelaciones está también el hecho de que al haber sido construida paulatinamente, digamos, ¿no? Tiene en su conformación no solamente muchos materiales o diferentes materiales, como el caso, por ejemplo, de las torres, ¿no? En los cuales una
Una de las torres, que es la que está dando a la plaza, está, por ejemplo, constituida completamente en adobe, y más bien la torre que está hacia el lado del pasaje, que está más bien construida en concreto, ¿no? Debido a que se construyó después de 1945. Fundamentalmente esos son los materiales y definitivamente eso es lo que ha permitido que hasta ahora la sigamos teniendo. El otro hecho que permite que una edificación tan antigua también se mantenga hasta hoy en pie y en buen estado es el mantenimiento, que es consecuente al uso. Como esta es la iglesia del pueblo y de la ciudad hoy de Lambayeque, y se usa de siempre, ¿no? Continuamente, de hecho su refacción y su mantenimiento es constante. Bueno, las ordenanzas en el tiempo virreinal indicaban que las iglesias debían tener su frente principal hacia las plazas, ¿no? En el caso de reducciones de indios, esto es más tajante, ¿no? Lambayeque era una reducción de indios, entonces supuestamente su iglesia debería estar mirando a la plaza. Lo que ocurre es que esta ciudad, bueno, esta reducción se refundó en esta posición en la que estamos hoy alrededor de 1580, ¿no? Y después de una inundación que se dio en 1578, entonces las primeras iglesias que se habrían construido en ese momento no habría sido esta, sino más bien las ramadas, que sí tienen su frente a la plaza, y toda esta área en la que luego se ubicó la iglesia mayor habría sido el gran atrio, ¿no? Al parecer, como toda la manzana estaba destinado para este fin, el fin religioso, supuestamente en algún momento se tendría que haber realizado la iglesia justo en el eje de la plaza y con la fachada principal hacia la plaza, cosa que no ocurrió, ¿no? Porque las ramadas no se bajaron nunca, siguieron existiendo simultáneamente, incluso con la iglesia, y por tanto de ahí el resultado puede ser que se tenga la iglesia colocada lateralmente a la plaza. Tampoco es una excepción, porque hay otros casos de iglesias que están colocadas frente a la plaza en el Perú virreinal y que en algún caso tenemos también sus vestigios hasta hoy, ¿no? Pero en nuestro caso responde más a una cuestión, a mi parecer, de consecuencia histórica.